Hola chicos, este es el video a continuación de trigonometría. Para hacerlo tienen que resolver el primer trabajo de trigonometría donde se explican las razones trigonométricas. Esta es la aplicación práctica en problemas, ¿sí? Pero tienen que saber lo que es el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo y reconocer en un triángulo cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Y los catetos opuestos y adyacentes dependen de la ubicación del ángulo, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemitas. Yo algunos ya los estuve analizando, así que les voy a mostrar cómo sería. El primero dice, hallen la altura de un poste sabiendo que la cuerda que lo sostiene al piso mide 15 metros y que forma un ángulo de 25 grados con este. Entonces, acá tengo el dibujito del poste. Acá tienen la soga que lo ata al piso, que forma un ángulo con el piso de 25 grados. Yo tengo que hallar la altura del poste, entonces mi incógnita es este lado de un triángulo. 15 metros es el lado más largo, sería la hipotenusa. Y este lado opuesto al ángulo, el poste, sería el cateto opuesto. Entonces tengo que usar, no voy a usar todas las razones, solamente la que necesito para encontrar este valor. Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno, entonces seno de 25 y uso solamente la fórmula del seno para resolverlo, ¿sí? Ponen seno de 25 grados igual cateto opuesto, que es mi incógnita, sobre 15 metros. Resuelven con la calculadora, despejan y van a encontrar el ángulo, ¿sí? Después, el 17 es parecido. Una escalera de 4 metros se apoya sobre una pared alcanzando una altura de 3 metros sobre ella. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso? Acá no está el dibujito, así que ustedes lo tienen que dibujar. Yo se los dibujé acá. ¿Ven? Una escalera se apoya en una pared con una altura de 3 metros. Esta sería la escalera que mide 4 metros. Ustedes tienen que encontrar el ángulo que forma la escalera con el piso, este ángulo. Sería esta posición. Entonces los datos que tengo son el cateto opuesto y la escalera representa la hipotenusa. Entonces acá también tienen que usar el seno. Con la única diferencia que mi incógnita va a estar en el ángulo. El ángulo X va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto va a ser el valor que está al frente, 3 metros. Y la hipotenusa va a ser lo que vale la escalera, 4 metros. Entonces el seno del ángulo X va a ser igual a lo que me dé esta división. 3 dividido 4, eso me va a dar 0,3075. ¿Sí? Pero es el seno. Para encontrar el valor del ángulo, en la calculadora ustedes tienen que escribir Shift, seno, o sea, las teclitas sin, el valor 0,75 y ahí les va a dar el ángulo, que lo hacen ustedes para encontrar el ángulo que va acá. Y la segunda pregunta me decía hallar la base, creo. A ver acá. ¿Cuál es la distancia de la base de la escalera hasta la pared? O sea, acá está la base de la escalera. ¿Cuál es la distancia? Y acá está la pared. O sea, el otro cateto. De este ángulo, si trabajo con este ángulo, es el cateto adyacente. Entonces tengo que usar una fórmula que use cateto adyacente. Como ya tengo los otros dos lados, puedo usar cualquiera. El coseno, que tiene cateto adyacente sobre hipotenusa, o la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si yo pongo tangente, lo hago acá, del ángulo, que ya lo tienen que hallar, acá ponen el valor, va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, y me va a quedar, cateto opuesto sería 3, dividido cateto adyacente, que sería mi incógnita. Esto es lo que tengo que encontrar. Acá ya lo encontré el valor. Primero hacen esta, encuentran el valor, así que acá va a haber un numerito. Y la única incógnita va a ser esta, y tienen que despejar. El siguiente, 18. El 18 ya tienen el dibujito. Tienen que encontrar, para calcular la altura de un edificio,
Carolina se ubica a una distancia de 40 metros de este. ¿Ven? Ahí está el dibujito. La línea de la visual del punto más alto del edificio y la horizontal forman un ángulo de 35 grados. Acá, ahí está la vista de ella. Y mira para arriba. Calculen la altura del edificio sabiendo que los ojos de Carolina están a unos 60 metros del piso. O sea, van a hallar el cateto opuesto. De este ángulo, el edificio va a ser el cateto opuesto, ¿no? Esa es mi incógnita. Y a esa incógnita le tengo que sumar la altura que corresponde a Carolina, 1,6. Póngale que acá me dé 10, a eso le sumo 1,6 y voy a tener la altura total desde el piso hasta la visual de la punta del edificio. Y tengo como dato que la distancia es 40 metros. Entonces, de este ángulo, este sería el cateto adyacente y este es el opuesto. Voy a usar tangente, no me queda otra. Tengo que usar tangente en este ejercicio. En el 19 dice que se quiere trasladar una carga mediante una cinta transportadora a una altura de 10 metros. ¿Cuál debe ser el ángulo de inclinación de la cinta si esta mide 30 metros? Acá les hice el dibujo. Esta sería la cinta de 30 metros. Y esta es la altura a la que se quiere transportar, por ejemplo, una caja, ¿no? La caja tiene que llegar acá. Necesito saber el ángulo de inclinación que tiene que tener la rampa para llegar a esta altura y que cubra 30 metros, ¿sí? Ángulo de inclinación siempre es el ángulo de abajo en los problemas. Y si dice ángulo de elevación se refiere al de arriba. Eso es para que lo tengan, porque según la ubicación cambian los catetos. No es lo mismo acá que acá. Entonces acá es el de abajo. Entonces 10 vendría a ser el cateto opuesto. Y 30, que es la rampa, la cinta, vendría a ser la hipotenusa. Entonces, acá voy a usar cateto opuesto sobre hipotenusa. La única fórmula que puedo usar es el coseno del ángulo, que sería mi incógnita. ¿Sí? Estos dos valores ya los tengo. Y lo resuelven y van a encontrar el ángulo. Después, el 20. Acá. En un triángulo rectángulo, la tangente de uno de sus ángulos agudos es 1. Clasifiquen al triángulo según sus lados y encuentren el valor del seno y del coseno. Me dice un triángulo rectángulo cualquiera. Yo hice un dibujito para guiarme. Me dice que la tangente de uno de sus ángulos, que puede estar acá, ¿sí?, es 1. Me da el resultado de la tangente. La tangente se obtiene de cateto opuesto dividido cateto adyacente. Si el resultado es 1, esto es una división. Para que una división me dé 1, ¿cómo tienen que ser esos números? Si yo les pongo, por ejemplo, el cateto vale 2, y acá, ¿qué tendría que poner para que al dividirlo me dé 1? Piensen. Entonces ahí me voy a dar cuenta, para clasificar el triángulo, cómo van a ser sus dos lados, sus dos catetos. ¿Cómo tienen que ser? ¿Distintos o...? A ver si lo sacan ustedes. Yo se los quiero decir porque es muy fácil. Y una vez que tienen esto, ya saben que el triángulo va a ser o escaleno, que tenía todos los lados distintos, equilátero, todos los lados iguales, o isósceles, cuando tiene dos lados iguales, ¿sí? Y para encontrar el valor de alfa, ya tengo el valor, entonces pongo shift tan 1 y ahí me va a dar el valor del ángulo, y al tener el valor del ángulo puedo encontrar el coseno y el seno que me falta. Y el último es el de la Torre de Pisa, que hablé en el MIT anterior por la inclinación que tiene, que dice, a ver, ¿qué dice? No, no es el último, es el anteúltimo. La torre inclinada de Pisa en Italia se comenzó a construir, bueno, acá les explica un poquito de cómo se empezó a construir. Y dice que en 1997 su separación de la vertical era de 5 metros y la altura desde el suelo era de 55,22 metros. Calculen el ángulo de inclinación respecto de la vertical en ese momento. Entonces yo les hice un pequeño dibujito. Me dice que la altura, ven, de los dos lados puedo armar un triángulo. Siempre con línea recta, acá o de este lado, acá. Me dice que la altura es de 55,2 metros.
Y la vertical que lo separa del piso, esto tendría que estar acá derechito, pero se fue inclinando para acá. Entonces, esta es la distancia que lo separa del piso, que es lo mismo que está acá. Pero yo se los dibujé acá arriba para que vean cómo se fue inclinando. Esta inclinación abarcó 5 metros, entonces es lo mismo de acá. Y ustedes tienen que encontrar el ángulo de inclinación, o sea, el que está acá abajo. Esta es mi incógnita, el ángulo que está acá abajo, ¿sí? Sabiendo que tienen cateto opuesto y estos 5 metros, si los pongo acá abajo, va a ser cateto adyacente. Entonces, no les queda otra que también aplicar tangente, ¿sí? Y la torre ocuparía el lugar de la hipotenusa, pero no la tengo que usar. No me pregunta la altura de la torre, ¿sí? Tengo esta altura, nada más. Inclinada. No es la altura de la torre, porque me dice la altura inclinada. Sería acá, la vertical. Y el último es de una rampa, parecido al de la cinta. Tengo el ángulo y me dice a qué distancia de la entrada debe comenzar la rampa si la altura de la escalera es de 60 metros. O sea, acá tengo la escalera, la altura de esta escalera es 60 metros. Acá tengo el ángulo recto, ¿sí? La altura es 60 metros. ¿Y a qué distancia debe empezar la rampa para que no quede así en punta, ¿no? La rampa tiene que tener de a poquito, ser una rampa, si no, no sería una rampa y no sirve, no cumple su función. Entonces tengo que hallar este lado, que sería cateto adyacente del ángulo de 7, ¿sí? Y este sería el opuesto, también se hace usando tangente. Bueno, espero sus consultas en Classroom y esto les voy a dar 2 semanitas para hacerlo, ¿estamos?